Nuestra historia humana comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En la historia divina se comienza con la muerte y se termina con el nacimiento. Hay una completa inversión de estas historias. Ahora, aquí, en este fantástico drama, yo creo que hemos equivocado el papel de Jesucristo y haber hecho de él un ídolo nos oculta al verdadero Dios. Antes de iniciar, me gustaría recordarte que puedes encontrar más contenido de crecimiento, tanto personal como espiritual, en nuestro canal. Lo único que tienes que hacer para acceder a esta llave de evolución es suscribirte y activar las notificaciones. Ahora bien, comencemos. Volvamos al libro de Lucas 18 del 31 al 34 y tomamos a los 12, que les dijo: He aquí, estamos subiendo a Jerusalén, y todo lo que está escrito del Hijo del Hombre por los profetas se cumplirá. Pues él será entregado a los gentiles, y será encarnecido y vergonzosamente tratado y escupido. Ellos lo flagelarán y lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron ninguna de estas cosas. Esta palabra se les ocultó y no captaron lo que fue dicho. Esta es la historia de cada ser nacido de mujer. Ningún niño en el mundo podría cruzar el umbral que accede a la vida consciente sin ayuda de la muerte de Dios. Es el propósito de Dios darse a nosotros como si no hubiera otros en el mundo. Solo Dios y tú, Dios y yo. Cree esto realmente. Si tú lo crees, entonces el evangelio más creíble del mundo se hace posible y creíble. Y toma al Hijo para revelar que es verdad. Ahora bien, esta es la historia, como se me reveló a mí. Vosotros podéis pensar que fue solo un simple, maravilloso, emocionante. Sí, pero solo un sueño. Puedo deciros que no fue un sueño, fue una experiencia más vívida que este momento aquí en esta sala. Pues la verdadera visión es mucho más viva que cualquier cosa que nunca hayas experimentado en este mundo, que cualquier cosa. Esa noche en cuestión, yo estaba caminando con un enorme número de personas, como si toda la humanidad caminara en una cierta dirección, y yo era uno de los innumerables. Mientras caminaba con ellos, estaban todos vestidos con esos colores árabes, muy vivos. Y una voz gritó, la voz dijo: "Y Dios camina con ellos". Una mujer a mi derecha, de unos 30, quizás 40 años. Un árabe le preguntó a la voz: "Si Dios camina con nosotros, ¿dónde está?". Y la voz respondió: "Desde el azul, a tu lado". La Biblia habla de 3 días entre la crucifixión y la resurrección, pero esto es todo simbolismo. Mateo 27:46 y Marcos 15:34 citan el último grito en la cruz, como la cita del Salmos 22:1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan 19:20 cita esto en el grito: se ha consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es el versículo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Él mantuvo su fe, pues él me dijo: a menos que yo muera, tú no puedes vivir. Pero si yo muero, me levantaré de nuevo y tú conmigo. Llegó al acto mismo de la crucifixión, que fue en sí mismo una resurrección, un intervalo de tiempo entre ellos, sin ninguna duda. Pero yo puedo decirte, nadie en este mundo puede fracasar. Como se cita en Romanos 6:5, pues si hemos sido unidos con Cristo en una muerte como la suya, ciertamente estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Todos en este mundo serán resucitados, pero se requiere un intervalo de tiempo con todos los golpes del mundo para hacer un ropaje inmortal. Ahora escuchad esto cuidadosamente. Esto me ha sido dado y tomarlo por lo que vale. La promesa de esto comienza en Génesis 17:19, la promesa de un niño llamado Isaac. Y la inmensa mayoría de la gente tiene el concepto más extraño de Isaac.
El Señor engendró a Isaac. Isaac ha de ser tomado no como resultado de generación, sino en la forma del engendrado. Aquí está Dios, el ingénito tomado forma en nosotros, y cuando Él completa esa forma, ahí es perfecta. Sus ojos entonces nacemos de lo alto. Así que Isaac es la conformación del no engendrado, pero Dios no es engendrado. Él se engendra a sí mismo en el hombre individual, y cuando se engendró en mí, a su satisfacción yo nací de lo alto, y pasó a través de toda la serie en el intervalo de 9 meses, calculado por el calendario del César. ¿Cuántos miles de años antes de eso? No lo sé, no puedo decírselos. Lo haría si lo supiera, pues no tengo secretos, y cuando lo reciba os lo digo, pero no lo sé. El velo no ha sido levantado hasta ese punto, pero sé que cuando le plazca lo que Él engendró en mí, entonces tomará 9 meses para que toda la serie de estas experiencias místicas, como se describe en las Escrituras, se desarrolle por completo dentro de mí. Así que puedo deciros que esto os va a pasar a vosotros, y así que no hay tiempo. Llevo 9 meses desde el momento del nacimiento, pero cuando ese nacimiento tiene lugar, todo está en manos de Dios, y tú y yo somos puestos a través del horno de la aflicción. Que nadie os diga que no lo vais a hacer. Isaías 14:24. Como el planeado, así será. Como me he propuesto, así quedará, y nadie lo impedirá. Me inclino a creer que a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas que el hombre trama y planea en este mundo, hay un periodo definido. El libro de Habacuc me dice que lo que hay, pero no va a decirme en qué periodo es. Él dice, la visión tiene su propia hora señalada, y madura, que florecerá. Si es largo, entonces espera, pues es seguro y no tardará. Si no será tarde y la visión tiene su propia hora señalada, te aseguro que la última sesión lleva solo 9 meses, a pesar de que perdura durante años más allá de los 9 meses, pues entrasteis en vuestra herencia en esa tercera experiencia, pero la gloria de vuestra herencia celestial no puede hacerse real o realizarse plenamente en el individuo, en tanto esté todavía en el cuerpo. En el momento en que quita ese velo llamado cuerpo, es vestido con ese ropaje que Dios, y solo Dios hizo. Dios estaba efectivamente dándose forma a sí mismo con este ropaje sin mi consentimiento, sin mi conocimiento, moldeando ese ser no engendrado que es Él, y dándose a sí mismo. Así que cuando Él logró dárseme esto, le satisfezó ese ropaje inmortal que Él vestía. Así Él lo viste, pues su nombre es Yo Soy. Y puedo deciros que en todas mis experiencias nunca tuve un cambio de identidad. Nunca. Siempre he sido consciente de ser Yo Soy. Nunca tuve ninguna sensación de ser distinto de quien soy. Y algo estaba teniendo lugar en mí. Era Dios, como se nos dijo en Filipenses 1:6. El que comenzó una buena obra en mí, la llevará hasta completarla, hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es una vocación, que es Dios, y Él no se detendrá hasta que la lleve hasta Jesucristo en vosotros. Pero hemos tomado a Jesucristo y hecho de Él una imagen, un ídolo, y sabiendo hecho de Él un ídolo ahora, nos esconde el verdadero Dios. Es Dios, el único Dios que efectivamente ha tomado forma en ti, y cuando se ha tomado forma en ti, es una forma, un molde, pero este no puede heredar el reino de los cielos. Es carne y sangre. Se necesita a este para moldearlo sobre Él, pues lo que se ha moldeado sobre Él es Dios, el no engendrado, y Dios siendo el Espíritu. Se moldea como Espíritu, el tú inmortal, y entonces tú,
Dios, eres vestido. Bueno, ¿cómo podrías vestir a Dios en forma? Él es vestido como una forma, y esa eres tú. Así no se engendra, pero esto comenzó con la crucifixión. La crucifixión no termina el drama, comienza el drama. Así que cada uno se convierte en un ser consciente que respira, que vive, porque Dios murió por él. Es el misterio de la vida a través de la muerte, como se nos dice en Juan 12:24. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Tiene que caer en la tierra y morir. Y esta es la tierra, el cuerpo que el reino de Dios. Y Dios cae en esta tierra y muere. Él se olvida de que Él es Dios en su creencia y de que Él es hombre. Dios efectivamente se convierte en hombre. Ese hombre puede convertirse en Dios y moldearse a sí mismo, este ser no engendrado sobre el hombre. Y cuando Él está satisfecho con ese proceso de moldeamiento, a los ojos de Dios es perfecto. Por lo tanto, si es perfecto, entonces Dios es nacido en hombre. Así que Dios efectivamente se da a nosotros, a cada uno de nosotros, como si no hubiera más en el mundo. Solo Dios y tú, Dios y yo. Créelo, toda la historia del Evangelio en esta historia. Así que la crucifixión, desde mi propia experiencia personal, no es como las iglesias las describen. Apenas viene en medio. Que ese intervalo sea de 6,000 años, no lo sé. Pero ese intervalo tenemos que ser moldeados, como se nos dice en Isaías 48 del 10 al 11. Yo te he probado en el horno de la aflicción. Por mí mismo, yo lo hago. Pues no hay otro modo en el mundo que pueda llevarme a ese estado de perfección y de tejerme en un cuerpo inmortal para recibir a Dios mismo como mi propio ser. Así pasé a través de todos los fuegos de la aflicción y esas abrasadoras pruebas. Así que no te preocupes, a quien Dios ha afligido por secretos fines, Él lo conforta y cura y lo llama amigo. Cuando tú y yo entramos en la gloria de Dios, como se nos dice, cuando llegan al lugar llamado la calavera, allí le crucificaron. Lucas 23:33. La clave calavera, que es traducida la definición de Gólgota. Otra definición es el Santo Sepulcro. Así que ahora sabemos lo que el Santo Sepulcro es. Es nuestro propio maravilloso cráneo humano. Ahí es donde Él es crucificado, pero Él es también clavado sobre la cruz. Él es clavado a través de los pies y atravesado en el costado. Ahora que Juan da mucho espacio a la perforación del costado, él no se lo da al grito de abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan solo clama: se ha consumado. Y entonces los soldados lo lancearon en el costado derecho y salió sangre y agua. A lo largo de los siglos han tratado de alguna manera de explicarlo. No pueden explicarlo por algo biológico, salvo que un parto siempre tiene los fenómenos de sangre y agua. Cuando un niño nace se rompe aguas y hay un flujo de sangre y agua. Este es un nacimiento. Para entenderlo, volvamos al Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor. Dios fiel. Él lo prometió y Él lo hizo. Eso es solo un símbolo de nacimiento de uno, que es una redención. Por eso os digo, no lloréis cuando lo veáis, regocijaos. Fue el sacrificio de Dios de sí mismo, porque Él deseaba individualizarse en innumerables ropajes en todos nosotros.